llevarlo a Jerusalén a Pablo. Pero ellos tenían ya preparado una celada, dice, no una emboscada, quiere decir, o sea, tenían ya tramado una emboscada en la cual iban a matar a Pablo. Yo medito en algo y seguramente ustedes, sin duda alguna, meditan en el tema de que cómo esas personas, y ayer lo decían también, no recuerdo quién, pero enfatizaba en eso, de que cómo esas personas que estaban puestas para hacer justicia, para hablar acerca de la religión, para poder encaminar a las otras personas, cómo esas personas se han podido prestar para poder hacer una maldad tan grande de matar, de organizarse para matar. Esas personas estaban ya, estaban con el diablo muy dentro para poder hacer todas esas cosas. ¿Ya? Continuando dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Le dice Festo al pedido que le hacen los judíos, los principales, los más influyentes, le dicen de que Pablo estaba custodiado en Cesarea, que él iba a partir allá. E incluso él le hace la invitación para que vayan algunas personas con él allá a ese encuentro. En el 5 dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y determinando entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se presentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Festo agarra y le dice, cómo se nota, ¿no? Cómo se nota lo político ahí, cómo se nota lo querer congraciarse con la gente. Desde ese punto, desde ahí nosotros podemos ya notar de que Festo quiere congraciarse con los judíos, porque le dice, Pablo está en Cesarea, yo estoy de ida allá, y vengan ustedes más bien para que allá, si tienen algo que acusarle, pues la acusan, ¿no? Entonces le hace la invitación. En el verso número 7 dice, cuando llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Imaginémonos nosotros esta situación. O sea, ya habían llegado allá y estos principales e influyentes judíos, dice que le presentaron muchas y graves acusaciones, pero ninguna podían probar. O sea, eran pura palabrería, puras acusaciones falsas, ¿no? Ellos decían muchas cosas, pero no podían probar nada. Alegando Pablo en su defensa, dijo lo siguiente, ¿no? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Una aclaración rotunda, ¿no? O sea, una declaración de inocencia completamente. Por ejemplo, algunas personas que han estado en algún juicio, yo he estado en un juicio ante un tribunal y justamente a uno cuando uno no es, cuando el abogado quieren que uno mienta, o sea, cuando uno es culpable, el abogado agarra y le dice, usted va a decir esto, usted va a declarar su inocencia, le dicen, ¿no? Pero cuando uno es inocente, uno lo dice con total naturalidad. Justamente el juicio en el que yo fui parte, gracias a Dios no tenía ninguna culpabilidad, pero los abogados le suelen decir, ¿no? Le suelen decir esa palabra. Entonces,
uno como acusado, ahí si uno no es culpable, pues lo dice con mucha certeza, ¿no? Sin embargo, yo he podido ver en algunos juicios donde son tramados, convenidos, ya donde se enseñan lo que van a decir, como que no tiene mucha contundencia esa afirmación, la afirmación que está haciendo Pablo, ¿no? Pablo está haciendo una afirmación muy sólida, y eso lo vamos a notar, digamos, nosotros, porque él incluso se confronta con Festo, se confronta con él, o sea, le dice, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces Pablo le dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea, una afirmación fuerte. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Entonces, nosotros podemos notar acá de que este sujeto, este Festo, no solamente quería congraciarse con los judíos, también como diciendo eso, o sea, si yo le hago una pregunta al acusado, yo soy autoridad, de mí depende, digamos, el liberarlo o el acusarlo. Yo puedo decir, tú eres culpable o no eres culpable. Pero si yo le hago una pregunta de esa magnitud al culpable, es como si me estuviera poniendo un poquito de su parte, ¿no? Porque le hace la pregunta. Festo le hace la pregunta. Entonces, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Esa es la confrontación que yo les mencionaba hace un rato atrás. O sea, cuando Pablo hace su defensa, o sea, le dice que él no ha pecado contra ninguno, ni contra los que le acusan, ni contra César, y le dice, yo quiero ser juzgado aquí en este juzgado, quiero ser juzgado ante César. Le dice, yo no he hecho ningún agravio, tú bien lo sabes, le dice. Entonces, ahí lo confronta, ¿no? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Otro pedido fuerte, como ya sabemos, ya nosotros hemos estudiado anteriormente ya todos sabían de que Pablo era ciudadano romano. Entonces estas afirmaciones que hace Pablo son contundentes, ¿no? Primeramente, diciendo todo lo que es su defensa, posteriormente confrontando ahí a Festo en frente de los judíos cuando le dice, tú sabes que yo no he hecho esas cosas. Entonces, y aquí posteriormente ya al final del verso 11, ya vuelve a afirmar de que él, al único que puede apelar es a César. En el 12 dice, entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Bueno, en el verso número 13, Pablo ante Agripa y Berenice. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix,
respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Y a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. O sea, estas cosas ya que está diciendo justamente aquí, que le está contando Festo, le está contando a Agripa, estas cosas ya como que ya nosotros hemos estudiado anteriormente de que Pablo, de que ya las autoridades sabían de que Pablo era un ciudadano romano, ¿no? Entonces, y si era un ciudadano romano, me levantaba, tengo que hacer. Venía, buscaba algo, no encontraba, quiero aprovecharme. No. ok, ya. Entonces ya si en este momento ya Pablo sabía, o sea, las autoridades sabían de que ya Pablo era un ciudadano romano, entonces ya tenía sus derechos, ¿no? Y justamente esos derechos ya era lo que estaban preservando, ya le estaban dando eh, lo que correspondía darle a un ciudadano romano, ¿no? En el 17 dice, así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, Festo sospechaba, ¿no? De que iba a haber una acusación mucho más grave. Todas las acusaciones que había, o sea, como dicen en el verso número 7, muchas y graves acusaciones habían, pero ninguna pudieron ser probadas. Entonces eso le está contando justamente, ¿no? Él sospechaba, dice, de que habían cosas mucho más graves, pero no fue así. El 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de la religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le cuestionasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de todas las audiencias que estuvo Pablo, la persona que lo escuchaba el caso, o sea, quería escuchar, ¿no? Quería escuchar. Eh, Eso lo hemos visto anteriormente en las diferentes audiencias que han tenido, de que este caso como que pegaba, ¿no? Y los políticos de turno, las autoridades de turno, los gobernantes de turno querían escuchar a ese tal Pablo. Y aquí le dice, mañana lo oirás. Al día siguiente, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando a la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando
que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarte tenga yo que escribir. Aquí ya Pablo está ya ante Agripa, y algo aquí que me llamaba la atención, pero primero voy a leer el 27. Dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Nosotros nos podemos dar cuenta acá de que Festo ya había decidido mandar a Pablo ante César, pero él no tenía, digamos, un veredicto, no tenía, digamos, un informe el cual podía respaldar, digamos, ese envío, ¿no? Como todos los presos, todas las personas que estaban presas y eran enviadas a Roma ante César, llevaban un historial, ¿no? Un historial de todas las acusaciones que se habían hecho, las investigaciones, todo lo que lograron investigar y juntar a todo ese expediente, ¿no? Entonces eso no tenía Pablo, o sea, Agripa no encontraba, no pudo reunir todas esas acusaciones. Entonces le dijo a Agripa, quiero que tú lo veas, tú lo examines, y mediante eso ya yo voy a poder hacer mi informe para que así pueda enviar a César, ¿no? A Roma. Entonces, eso es lo que podemos nosotros ver en el capítulo 25, y bueno, ahora ya podemos entre todos poder ir analizando este capítulo y poder, ¿no?, ver todas las aportaciones, acotaciones, preguntas que haya que hacer. Que comenten los eruditos. La tribuna está libre para todos los eruditos, maestros y maestras. Tienen la palabra. O sea, los gobernantes, el uno tal cual el otro. Se va uno, entre el otro, lo mismo, ¿no? Corrupto, sí. Siempre esperando congraciarse con la gente y no operar con justicia, porque en sus manos de ellos estaba el soltarlo a Pablo, porque no había hecho nada, pero buscaban también ellos cómo seguir reteniendo a Pablo. Es lamentable, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Y eso pues sucede hoy en día igual, ¿no? Imagínense si hace muchísimos años sucedió eso, cómo se ha venido desempeñando la política, los gobernantes han tenido un mismo patrón de conducta, ¿no? Y hasta ahora no tienen ese mismo patrón de conducta, de que la mayoría, ¿no? O sea, hay jueces que son rescatables, pero muy poco, ¿no? Sí, el sistema judicial romano y todo sistema es bueno, puede ser bueno, pero quienes administran, ¿no? Y en ese caso eran políticos malos, porque se ve que vinieron hartos días, y una de las cosas aquí que se ve
que también Festo quería utilizar el caso de Pablo para fines políticos. En el versículo donde le dice, entonces quieres que te... Pero Festo, queriendo congraciarse también en el versículo 9, con los judíos respondió, le dijo, ¿quieres que vuelta a enviarlo, amenazándolo con enviarlo a Jerusalén, ¿no? Donde ya seguro querían matarlo. Entonces, era por ese motivo, las mismas características. Una de las cosas también que yo subrayé es acerca de cómo Pablo dice que lo que nosotros tenemos en la mano debemos utilizarlo, ponerlo al servicio de Dios. Y él lo que tenía, la vara en la mano que tenía, era su ciudadanía romana. Y esa fue la que utilizó. O sea, estuvo muy, muy despierto para a tiempo él también ponerla al servicio, ¿no? Echar mano de eso, de cualquier recurso para ponerlo al servicio de Dios. Esa es una. Y la otra cosa que cuando lo mandaron a traer, ahí no se iba a juzgar a él, ¿no? Porque cuando vino Agripa y Berenice, fue cuando lo mandaron a traer, no le iban a dar ninguna sentencia, solo querían escucharlo, porque ellos como políticos que seguramente eran, como decir hoy del mismo partido político, vinieron a ver vinieron a visitarlo y se quedaron varios días, dice, y con los principales de la ciudad, con toda la pompa, digamos, una audiencia donde muchos habían escuchando, porque aquí nombra, entonces, seguro vestido de rey, Agripa, y lleno de, como hemos estudiado, lleno de púrpura y de perlas, ella, entonces estaba todo creado, digamos, con un resplandor, ¿no? Y donde no se iba a determinar nada, pero querían escucharlo, porque ya habían escuchado mucho acerca del camino, de lo que era el camino, era Cristo, ¿no? Eso es una de las cosas de observar cómo los políticos en todo tiempo han actuado, han tenido la misma característica de conducta. Es que Pablo no era cualquier persona, no era un ministro, era un ministro celestial. Entonces, y además de ser ministro, pues era un hombre bien preparado, donde nadie podía taparle la boca con ciertos artículos o con ciertas disposiciones, porque él conocía también sus derechos bastante bien, ¿no? En realidad las leyes son buenas, sino la administración de la justicia es lo que está mal, ¿no? Porque las leyes, tanto para aplicarlas son hechas bien. El asunto es que los administradores de justicia son los malos. Quisiera aportar leyendo un párrafo de lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles con relación a este capítulo que hoy día se estudió. Dice: el apóstol sabía que no podía esperar justicia de parte del pueblo, que por sus crímenes estaba trayendo sobre sí la ira de Dios. Sabía que como el profeta Elías estaría más seguro entre los paganos que entre los que habían rechazado la luz del cielo y endurecido sus corazones contra el evangelio. O sea, fijémonos, ¿no? ¿Cuál era ahorita la condición del pueblo judío? Era un pueblo que había rechazado la luz y había endurecido sus corazones, y sobre sí iba a caer la ira de Dios, ¿no? Dice: cansado de la lucha, su activo espíritu apenas podía soportar los repetidos aplazamientos y la agotadora incertidumbre de su juicio y encarcelamiento. Por lo tanto, decidió ejercer su derecho de ciudadano romano de apelar a César. No sé si alguien tiene tal vez alguna situación, conoce de algún familiar que
que ha estado tal vez injustamente, fue preso y se va aplazando y se va aplazando. Hay presos que pueden pasar años en la cárcel y no tienen una sentencia, no tienen una sentencia. Entonces, o sea, recordemos que estamos frente a un ser humano común y corriente como todos nosotros, que su paciencia, su ser también se agotaba frente a esta injusticia, a esta situación que estaba pasando, ¿no? Que aplazaban y aplazaban su juicio. Entonces él decide, ¿no? Apelar porque se sentía que iba a estar mucho más seguro entre los gentiles que entre aquellos que habían rechazado la luz. Dice, así fue como una vez más, a causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos. Fue este mismo odio el que indujo a Elías a huir y pedir socorro a la viuda de Sarepta, y el que obligó a los heraldos del evangelio a apartarse de los judíos para proclamar su mensaje a los gentiles. Tiene todavía de Cristo, existe el mismo orgullo, formalismo y egoísmo, el mismo espíritu opresor que reinaba en tan grande medida en el corazón de los judíos. En lo futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes. Entonces, que nada nos tome por sorpresa, que nada nos llegue a sorprender de las cosas que van a acontecer, ¿no? Porque aquí indica de que, dice, ¿no? En lo futuro, o sea, en nuestros tiempos, hombres que se digan representantes de Cristo, ¿qué van a hacer? Van a seguir la misma conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. Dice, en la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón. O sea, entonces vamos a encontrar la misma dureza de corazón entre el pueblo que se dice llamar pueblo de Dios, ¿no? La misma cruel determinación también se va a encontrar, la misma cruel determinación, así como nosotros ahorita nos sorprendemos por el actuar de los judíos, o sea, porque fíjense, en la primera, simplemente tocando el caso de Pablo, sin tocar otros casos, vemos que cuando planearon la primera celada para poder matarlo, ¿no ve? Ellos se juramentaron de que no iban a comer ni beber hasta no darle muerte. Y nosotros nos sorprendemos. Y ahora acá tenían otro plan, ¿no? De hacerle traer como que van a inquirir algo sobre el caso y ahí lo iban a interceptar y dar muerte. Esas cosas a nosotros nos sorprenden, pero esas cosas también van a suceder y que no nos sorprenda. Y uno se pone a pensar y dice, ¿es posible que líderes cristianos de nuestra época planeen esas cosas? Tal vez, por gracia de Dios, en nuestras mentes, tal vez nos sorprendemos o nos quedamos así, ¿será que es posible? Pero sí va a ser posible, porque los líderes religiosos de la época de Pablo, de la época de Jesús, fueron los que les dieron muerte, fueron los que persiguieron a los profetas. Por eso es que Jesús lloró y dice, no es, ay, que persigues y que matas a tus profetas, o sea, a los mensajeros de Dios. Y lo mismo va a ocurrir hoy en día. Los líderes religiosos que hoy tenemos van a tener las mismas decisiones, las mismas determinaciones, las mismas crueldades. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios,
y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. O sea, imagínense, sus nombres serán denigrados. Tenemos que estar preparados para poder afrontar esas situaciones, ¿no? Y tener la valentía, el valor que tuvo Pablo, porque Pablo, su nombre fue hecho trizas, ¿no? ¿Se acuerdan ayer cuál fue la acusación, ayer en el estudio de ayer, cuál era la acusación que se le hizo? Él es cabecilla, o sea, de una secta, o sea, es digno de muerte, o sea, tenía las peores acusaciones habidas y por haber, Pablo, y por eso exigían muerte, o sea, le exigían muerte a nivel legal, porque estamos frente a estructuras legales de esa época. Él había sido tomado preso y legalmente lo querían sentenciar para muerte, porque fíjense que es diferente con lo que pasó. Le dieron muerte. En cambio acá con Pablo están buscando la muerte de manera legal. Entonces para hacer eso tenían que acusarlo y le acusaron de los peores crímenes para que sí le den la condena, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos dispuestos a ir en pos del mismo camino, también tenemos que estar dispuestos y preparados y tener la valentía de también sufrir los mismos agravios que sufrió el apóstol Pablo, ¿no? Las mismas acusaciones. Dice, Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá Dice, se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Dios desea prepararnos para esta crisis que va a venir. Esté preparado o no, o sea, fíjense, ya, Dios quiere que nos preparemos, que estemos preparados. Sin embargo, fíjense cómo va a suceder. O sea, esté usted preparado o no, tendrá que afrontarlo. Y solamente quienes vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Nos está mostrando de que va a haber una unión, ¿no? De lo que es los líderes religiosos con los líderes políticos, o sea, con los gobernantes, mejor dicho. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquier vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien, será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra seca. Porque acordémonos que cuando Pablo estaba preso, Jesús mismo se le apareció, ¿no? Y habló con él y le dijo, no temas, porque es necesario que continúes con el evangelio
en otras instancias, en otros niveles, donde tal vez no llegaría la predicación si él continuaría como lo estaba haciendo antes, ¿no? Entonces él tenía que testificar y predicar y llevar el evangelio a otras instancias, que es ya todo lo que es la parte de los gobernantes, ¿no? Entonces, así como va a ser cruenta la lucha, va a estar Dios mismo, Jesús mismo, los ángeles de Dios al servicio de todo aquel que quiera ser fiel y defienda la verdad del evangelio. Dios nos hace la invitación a que nos preparemos, porque van a suceder estas cosas, va a venir esta crisis. La decisión está en nosotros, si nos vamos a preparar o no. Y como acá acabo de leer, ¿no? Estemos preparados o no estemos preparados, esto va a suceder. Entonces la invitación que Dios nos hace es que nos preparemos para que cuando llegue el día, tal vez ahorita nos da miedo y nos da temor, pero a medida que nos vayamos preparando, obtendremos ese aliento, esa fuerza, esa valentía que solo Cristo infunde y llena todo el ser. Entonces, ya no estaremos temerosos o miedosos por lo que nos vaya a suceder, porque tendremos el Espíritu de Dios que reconfortará completamente el ser y nos preparará para afrontar esos días. Eso era, brother, mis comentarios. Excelente, gracias Ruth. ¿Algún otro hermano o hermana quiera comentar algo? Puede hacerlo. Gracias. Buenas noches, hermanitos. No Hola, siempre se da la posibilidad de poder participar, se presentan problemas de una forma y de otra, y bueno, pero gracias a Dios ahora tal vez pueda aportar algo. Quiero empezar a decirle que lo que sucedió con los apóstoles no estaba perdido. Lo importante acá es que se evangelizó a esos gobernantes, aquellos que le escucharon, testificó, chicos y a grandes, a sacerdotes, a gobernadores, qué sé yo, ¿no? Lo importante es eso, de evangelizar. Ahora, toda aquella gente que escuchó el testimonio, escuchó la verdad presente en ese tiempo, que hoy nos toca también hacer nuestra parte, la verdad presente. No sabemos, no dice la Escritura, quizás de toda aquella gente que escuchó, tal vez va a ser una sorpresa encontrarnos allá en el reino de los cielos. Problemas siempre va a haber. Ustedes recuerdan muy bien que Moisés no estaba en condiciones todavía de sacar, no estaba preparado para sacar de Egipto a su pueblo, a su gente. Por eso tuvo que ir a 40 años pasar en Madián. Abraham también la última prueba, porque no estaba preparado, tuvo que, inclusive, que a veces que tan dolorosa podía ser de que sacrificar a su propio hijo Isaac. Entonces, hermano, no tiene que sorprendernos. Dios sabe sacar de lo que para nosotros, para el humano, parecería penoso, triste, lamentable, pero Dios saca tajada, saca ventaja. Por eso dice bien claro, lo que no hiciste en tiempo de paz, tendrás que hacerlo en tiempo de angustia. Y esa preparación que, bueno, no sabemos si nos va a tocar vivir esos tiempos o no, pero nuestra obligación, van a disculpar que diga así, es predicar la verdad presente cuando estamos en vida, ¿ya? Porque no sabemos si lo que se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, se va a cumplir, pero nuestra tarea es hoy, ¿no? Hoy, ese es, ¿no? De que Dios nos ayude, nos dé valor y sabiduría para poder
presentar su verdad, testificar sin miedo ni temor. Va a haber, ¿no? Como dice Pablo, temor de ríos, de enfermedades, de mi gente, de muerte. Siempre va a haber, hermanos. Pero Dios nos ha hecho una gran promesa. Jesús ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vayan, hagan dato, es un mandamiento. No es un ruego, no es, sino vayan, dice, es un mandamiento. Ojalá Dios nos dé vida, salud, fuerza y valor. No sabemos lo que nos espera por delante de aquí a mañana, ¿no? Tantas cosas que pueden suceder, nos suceden, pero hermano, no debemos desanimarnos y motivarnos y seguir adelante, porque Dios está, Él va, como dice, haciendo, va creando las espinas, haciendo a un lado las piedras, Él va por delante, Él está por delante. Así que tenemos que con esa confianza, de la forma que podamos, Señor, que Dios nos ayude a que sigamos adelante. Yo les animo a que sigan estudiando, sigamos estudiando. Yo no sé si tal vez pueda participar hoy, porque hay muchos problemas que no son serios, pero ojalá pueda acompañarlos hasta donde ustedes puedan seguir estudiando. Que ustedes tengan una buenas noches y que Dios bendiga. Gracias, hermano Pablo. Por supuesto que todas las noches estamos, ¿no? Siempre esperando sus aportaciones de usted y de todos los hermanos. A ver, alguien más que quiera participar. Ahí el hermano Roger no quisiera opinar y que Adasa, Marce. Bueno, creo que están tímidos, ¿no? Hola Marce, ¿cómo estás? Kate, Adasa, Mayeli, Roger, que también nos está acompañando. Eso por mi parte sería todo, Ruth. Te dejo todo bajo tu dirección a partir de ese momento. Excelente, se ve ya tu semblante que está muy, muy bien. Ya va a empezar a cocinar Marce. Con ganas de hacer masaco y frito. Todo tipo de masaco hace Marce. Raquel pide la ronda de la... Me he apuntado todos los nombres, los días, brother, así que estoy lista. Mucha, oiga. Lo haremos pues mañana porque no los terminé de elaborar. Así que dije, no, como estamos en cuarentena, todos están aprobados. ¿No los terminó de elaborar o de comenzar? No, solo me faltaban las preguntas y un poco más de organizarlo, ¿no? Las diapositivas ya no me dio el tiempo ya. Soy un hombre muy ocupado. Listo, entonces finalizaremos el estudio orando, preguntando, gracias a Dios ya Marce está mejor. Kate también está bien, ¿no, Marce? ¿O cómo está Kate? Con suero. Está con suero ahorita. Wow, ¿qué le pasó? O sea... Ah, bueno, un Me poco. contagió